Bueno, Arnaldo, ¿qué edad tienes actualmente? 78 años. ¿Vivió usted en la guerra civil? En el 39, uno tenía 5 años. La viví intensamente en mi familia. Se vivió la guerra civil muy intensamente, por los dos bandos. ¿Viviste el posterior franquismo? Por supuesto, durante 40 años estuvimos subyugados bajo la bota del dictador. ¿De qué bando o ideología eras? ¿Falange o república? Republicano de toda la vida, desde que nací. ¿Participó en la guerra civil? No participé porque era jovencito, pero participé en la posguerra, afiliándome a un partido político en el cual continúo a mis 78 años afiliado a ese partido y luchando por las libertades, la democracia, la solidaridad y la unidad de todos los pueblos de España. ¿Podrías contarnos alguna anécdota graciosa o trágica de la guerra civil? Sí, la nota trágica es la nota trágica en mi familia. Mi familia vivió la guerra civil antes, durante y después de la guerra civil. El hermano de mi madre, o sea, un hijo de mi abuela, mi tío, era cura y en el año 1936 vinieron a buscarlo un día a casa y supongo que lo fusilaron o lo mataron entre la carretera que iba de Mazarrón a Cartagena y ya no supimos nunca más de él. Esto es por un lado. Y por otro, pues también tenemos la trágica muerte de mi padre, fusilado en el año 1940, con el grado de capitán de la República. ¿Nos podrías hablar un poco, de forma breve, el papel de tu padre en la guerra? El papel de mi padre en la guerra fue que se fue voluntario con la columna España Libre, se fue al frente de Madrid, lo destinaron en el frente de Jarama, en los Jardines de la Reina, cerca de Aranjuez, donde su unidad fue muy diezmada. Entonces, debido a su valentía, fue propuesto para ir a la Academia de Oficiales de la República, la cual salió con el grado de sargento y fue destinado a la 70 Brigada Mixta de Cipriano Mera, una brigada que se hizo famosa en la batalla de Guadalajara. Entonces participó durante toda la guerra en diferentes frentes. Debido a la traición que Miguel Buisa hizo a los combatientes republicanos, porque con la flota republicana marchó un día antes y entonces no pudieron embarcar miles y miles de combatientes republicanos que hubieran podido salvar sus vidas. Entonces dieron órdenes que fueran a Alicante y allí embarcarían en barcos que iban a enviar las potencias democráticas. Ninguna potencia democrática envió su barco, por supuesto que desde el momento estaban en contra de la República, por lo tanto no podían enviar. Solamente un barco británico, Starbus, solamente este barco, desoyendo las peticiones del consulado británico, pudo salpar con 556 refugiados españoles, donde partió para el puerto de Marsella y en Marsella embarcaron para Chile, México, varios países de la América Latina. Mi padre, con su brigada o sus compañeros, fueron a Alicante, en Alicante esperaban los barcos y allí, como no llegaba ningún barco, llegaron a un acuerdo con los italianos. Los italianos decían bueno, que no iba ningún barco, por supuesto que la flota de Franco estaba en Dálsena y no podía ni entrar ni salir ningún barco. Entonces llegaron a un acuerdo con los italianos que si no había represalias por parte, que ellos entregarían las armas, pero que si había represalias por parte de Franco, entonces preferían morir luchando en el puerto de Alicante. Llegaron a un acuerdo con los italianos, pero papel mojado. Llegó Franco como en el Pacto de Santoña y no respetó absolutamente nada. Quiere decir que a partir de aquí
Mi padre pasó a un campo de concentración de los Almendros, de los Almendros supuestamente se lo llevaron a Mazarrón, junto con algunos compañeros de su brigada, y allí fueron juzgados y fueron condenados en un consejo de guerra sumarísimo. Por supuesto, los que ostentaban un cargo de oficial eran los más propensos a que fueran fusilados, y así fue, efectivamente, el 9 de febrero de 1940, mi padre fue fusilado junto con otros compañeros, con 5 compañeros más de su brigada, y en el cementerio del Espinaldo, y allí, pues, en unas fosas, 5 fosas de 12 metros, iban fusilándolos, iban poniendo en las fosas, y actualmente, gracias a las familias de los fusilados, y se ha logrado hacer un monolito, y hay una tumba grande donde hay 576 fusilados con el nombre de cada uno. Actualmente se celebra un homenaje cada año a los fusilados por el general Franco. Para la libertad, Sandro luchó per vivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Bien, dicho esto, dejamos de banda el enfoque hacia la guerra civil y pasamos a la parte de la literatura española de esa época, concretamente de la generación del 27. Sí, la generación del 27 vino a través de la creación de la residencia de estudiantes, que fue hija espiritual de la libre enseñanza, y fue creada por Francisco Geniel de los Ríos y Manuel Bartolomé Cosíos. Crearon la residencia de estudiantes, donde pasó desde 1910 hasta 1936, pasó la florinata de lo que fue la generación del 27, ¿no? Pasaron grandes literatos, grandes hombres de ciencia, pasaron pintores. De aquí pues hubo grandes nombres como Federico García Lorca, Salvador Dalí, Rafael Alberti, Manuel de Falla, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, León Felipe. Dichos estos hombres que pertenecían a esta generación, a este grupo de la residencia de estudiantes y los que no eran de la residencia, la siguiente pregunta es ¿qué acontecimiento los unió y les dio nombre? El centenario de la muerte de Góngora, y que los autores comenzaron a publicar sus obras. Los componentes del grupo Generación del 27 poseen una serie de rasgos en común, que son... Es considerada la generación del 27 como una de las grandes acontecimientos que se dieron en España, porque fue un avance total al conocimiento que se tenía entonces de lo que era España, una España profunda, donde el 85% era completamente analfabeta, y los gobiernos que iban desde el 902 hasta, dijéramos, al 930, no hicieron absolutamente nada para que España evolucionara en sus acontecimientos, o sea, la gente, el pueblo, tuviera la suficiente capacidad para estudiar. Esto no. Esto lo trajeron la generación del 27, como Federico García Lorca, Rafael Alberti y otra serie de artistas que entonces se propusieron hacer la Barraca, que fue una compañía que iba recorriendo toda España con Federico García Lorca, Margarita Sirgus, donde en cada pueblo de España o en cada ciudad se presentaba una obra de teatro, y otros se
también iban por diferentes pueblos donde se proyectaba cine, donde nunca, jamás se había visto una película de cine. Entonces era un gran acontecimiento. La República lo llamó esto misiones pedagógicas. O sea, misiones pedagógicas quiere decir, hay que llegar al pueblo, hay que darle unos conocimientos y hay que procurar que el pueblo, a partir de la República, sepa leer y escribir, y podemos formar futuros niños, lleguen a tener unos conocimientos tan amplios como puedan tener la generación del 27. También saldrán grandes pintores, grandes literatos, grandes dramaturgos. ¿Tú opinas que estos rasgos son lo suficientemente pesados para llamarlo generación del 27, para llegar a nombrarlo generación? Yo creo que debido a la cantidad, calidad y sus obras demuestran que superan la pregunta que me has hecho. De acuerdo. Las características en los escritos de los poetas o los escritores de la generación del 27, ¿qué características predominaban? García Lorca, las obras que normalmente hacían era una crítica al cómo estaba en aquellos momentos el pueblo andaluz, con un atraso enorme, con una ignorancia total. En sus obras representaba, pues, como Bodas de Sangre, Yerma. Era un atraso cultural tan cerrado que Federico García Lorca lo tuvo que plasmar en sus obras para que se diera conocimiento de lo atrasado que vivía en estos momentos todo el pueblo español. No vamos a decir Andalucía, sino simplemente, digamos, los pueblos de España. Así como lo hacía Federico, lo hacían los otros poetas. Lo hacían otros poetas como Rafael Alberti, Vicente Alessandre, otros poetas como León Felipe, Ácrata totalmente, como lo hacía Cernuda, como lo hacía Guillem, poetas, muchos de ellos, estos poetas, pertenecientes a algún partido político. Todos expresaban o opinaban en sus textos sobre el estado actual del pueblo y de España. La mayoría de ellos, todos eran poemas, unos poemas, podríamos decirle, a un día, en los años de la canción protesta, pues diríamos que eran poemas de protesta, ¿no? Sí, eran poemas muy directos, muy políticos. Tenemos Miguel Hernández. Miguel Hernández para mí personalmente, para mí es el mejor poeta que ha habido, digamos, el más combatiente, el más valiente y el más comprometido con el Partido Comunista. Ahora que estamos hablando de los poetas, quiero que nos centremos en Federico García Lorca. Sí. Y me gustaría que me explicaras un poquito el contenido del Cante Jondo. Es un poema. Sí. El poema del Cante Jondo, Federico García Lorca lo hizo una cantidad de poemas enormes, pero uno que le dio mucha fama fue un poema que le dedicó a la Guardia Civil. Este poema lo marcó mucho en el aspecto que la Guardia Civil lo tenía bendecido, dijéramos, sí, que como así fue, ¿no? En el 36, pues, todos sabemos lo que le pasó a Federico García Lorca. Ese quizás el poema que más, digamos, más fama, sino más inquina, más odio, le generó a la oligarquía andaluza y a la oligarquía y al estamento, digamos, militar, ¿no? El poema que le dedicó a la Guardia Civil, yo no me lo conozco mucho, pero hablaba de jinetes en la noche, con sus capas cubriendo sus largas capas. Quiero decir, no te decía llanamente que era la Guardia Civil, pero te lo dejaba entrever. ¿Nos podrías explicar algunas de las curiosidades de Lorca
como profesional y también personal. Federico García Lorca era un hombre muy fecundo en sus cosas, o sea, tocaba muchos palos, dijéramos ahora, ¿no? Uno era la pintura, el cual Salvador Dalí tuvo durante una estancia en Cadaqués, que estuvo 5 o 6 meses, estuvo pintando con Salvador Dalí, montaron una exposición en Barcelona de las pinturas de Federico García Lorca. Lo que quizás le dio mucha más fama fue las obras del teatro y la poesía porque tenemos también el romancero gitano enormemente conocido, y otro un gran libro de poemas es Poeta en Nueva York. De acuerdo. Hace poco ha muerto un novio que se dice que tenía Federico. En el 1934, Federico García Lorca, en una exposición de pintura, le presentaron un joven de 18 años que se llamaba Juan Ramírez de Lucas. Federico García Lorca tenía en aquellos momentos 38 años. Se sintió muy atraído por él y, bueno, la cosa está en que esta atracción lo llevó a llevarlo a la residencia de estudiantes. Y allí estuvieron durante años, fue como el protegido de Federico García Lorca. En el 1936, en mediados de mayo, tenía que marcharse a México, porque Margarita Tassir-Gus, que era su artista favorita, que presentaba todas las obras de Federico García Lorca, y tenía que presentar unas obras allí, Yerma, Bodas de Sangre, bueno, una serie de obras, y entonces quería que Federico García Lorca estuviera con ella para la representación. Pero como Federico García Lorca estaba muy enamorado de este muchacho, y este también estaba muy enamorado de él, entonces le dijo al chico: mira, yo me tengo que ir a México, mira, vamos a hacer una cosa, tú te vas a Albacete, donde está tu padre, le pides permiso, si tu padre te da el permiso, con un permiso paterno, podrías viajar y podíamos marchar a México. Resulta que 2 días después estalló la guerra. Entonces, este chico habló con su padre, habló con su familia, y el padre se negó rotundamente, dijo que no le daba el permiso para viajar, y que no. Era una familia muy conservadora. El padre era médico, tenía hermanos, y bueno, y este muchacho, pues durante el tiempo de la guerra, pues se quedó en Albacete. Los fascistas fueron a casa de Federico García Lorca y le preguntaron al padre dónde estaba escondido Federico García Lorca. El padre dijo que no, que allí no estaba, que no sabía dónde estaba. Y entonces pues comenzaron a registrar la casa y le dieron se abusaron del padre, le dieron una paliza, lo llamaron rojo, masón, le dijeron de todo, cuando el hombre era un hombre conservador también, de ideas conservadoras, ¿no? Entonces se entregó Federico García Lorca. Entonces los militares llaman a Queipo de Llano a Sevilla y le dicen que tienen a Federico García Lorca, que qué hacen con él. Y Queipo de Llano dice: darle café a ese maricón, Y efectivamente al otro día llega la orden y del 18 al 19, en la noche, en el barranco de Bismarck, fusilan a Federico García Lorca, a 2 banderilleros de la CNT y a un maestro.
y lo dejan ahí enterrado. Entonces, no contentos con estos, pues hay algunos falangistas que unos dan el tiro de gracia y otros se pasan y gente va abusando, pues cometiendo diferentes atropelías, ¿no? Dijéramos, con el cadáver de Federico García Lorca. En cuanto al asunto del amigo de Federico García Lorca, este hombre durante la guerra estuvo en Albacete, pero al acabar la guerra él tenía mucho miedo, porque claro, en aquellos momentos la homosexualidad, con la mentalidad de aquellos grandes vencedores, pues la homosexualidad era una humillación. ¿Qué hizo él? Pues para que no lo culparan, se alistó en la División Azul. Y en la División Azul estuvo en Rusia, estuvo luchando allí, y cuando vino a España, volvió a España, entonces se fue a Madrid. Y en Madrid conoció a Cosío, comenzó a subir, comenzó a interesarse por la literatura, comenzó a interesarse por la pintura, por la arquitectura. Se ve que tuvo un amigo durante 50 años vivió junto con un amigo. Pero cuando este hombre murió, la gran sorpresa fue que en una caja tenía todos los poemas y las cartas que le había enviado Federico García Lorca, tenía todos los dibujos que Federico García Lorca le había dado, y entonces, claro, al descubrirse esta caja, que durante 70 años nadie supo del amor de este hombre a Federico García Lorca, ni incluso su pareja estaba enterado que este hombre había sido el novio de Federico García Lorca. Al descubrirse esta caja, porque él ya lo dijo en su testamento, que había una caja donde se guardaba todo esto. ¿Qué pasa? Esto ahora tiene un valor incalculable, pero la familia parece ser que hay una disputa, que si se vende, que si no se vende, que si es esto, o qué se hace con esto, si va a la fundación de Federico García Lorca. Y ahora esto, la cosa está, como dijéramos, en un impasse, ¿no? Poema y autor preferido. Miguel Hernández en La nana de cebollas, y llegó con una herida. ¿Algún hecho que quisieras haber explicado antes y no lo has podido hacer? Ahora tienes la oportunidad de aclarar. Hombre, generalmente desde que llegó la transición en España y se instauró la pseudodemocracia que estamos teniendo, porque es mentira que aquí no ha habido una democracia, pues la verdad es que no me siento realizado. Para finalizar, ¿opinas sobre las preguntas propuestas y cómo te has sentido al responderlas? Muy cualificada, muy solteras, y que, en fin, muy agradable, he pasado un rato muy agradable y me he sentido enormemente satisfecho de poder colaborar. Muchas gracias.